la ciudad de los Andes, en Santiago, en Chile. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Había terminado a las 9:15 una clase con 3 matrimonios cerca de mi casa. Llego acá, llegó mi hijo Pablo y nos pusimos a conversar. Y cuando veo el reloj, que son 9:32, casi me da un infarto. Dije, ¿cómo es posible? Y bueno, discúlpeme, no es mi práctica llegar atrasado a los compromisos que tenemos con el Señor y con la Iglesia de Cristo. Comenzamos con la tercera carta de Juan y el anciano Gallo, en el versículo 2, el anciano le desea buen éxito a su hermano Gallo en la parte física, en la parte de salud, en la parte material. En otras palabras, el anciano le dice en el verso 2, quiero que te vaya bien en todo lo que exprendas. Dice el texto, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es el amor que el anciano tiene por su amigo, el hermano Gallo. Lo que no tenemos duda es que Gallo prospera espiritualmente, crece espiritualmente, se desarrolla espiritualmente y está en continuo crecimiento. Lo que dije el martes pasado, el hombre exterior puede desgastarse, puede envejecer, pero el hombre interior no tiene por qué envejecer, no tiene por qué desgastarse, no tiene por qué enfermarse. Al contrario, el hombre interior debe renovarse, debe crecer, debe prosperar espiritualmente. Así termina el versículo 2. Miren, así como prospera tu alma. Es decir, hay un continuo crecimiento espiritual en la vida de Gallo. Gallo sigue prosperando espiritualmente en su hombre interior. Aunque las finanzas económicas no estén marchando bien, aunque la salud física no esté marchando bien, eso no es impedimento para prosperar, para crecer, para desarrollar una vida normal y una vida saludable espiritualmente. Y eso ha producido gozo en el anciano, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos, dice el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Estos hermanos son los misioneros, los predicadores del evangelio que visitaron a Gallo en una oportunidad. Dice el versículo 15, versículo 5, viene en el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, estos son a los desconocidos, predicadores que visitaron a Gallo, regresaron donde el apóstol Juan y le dieron un reporte, le dieron un informe al apóstol Juan acerca de la conducta, acerca de la fidelidad del hermano Gallo. Estos hermanos también son los mismos que aparecen en el verso 7, vienen en el verso 7, porque ellos, estos hermanos que dieron testimonio, porque ellos salieron por amor al nombre de él. Entonces, volviendo al versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos. Sí, estos hermanos son los predicadores, son los misioneros, son los que salieron por el mundo por amor al nombre de Jesús. Y estos hermanos, cuando regresaron donde el anciano Juan, que probablemente se encontraba en la ciudad de Efeso,
dieron testimonio, miren el versículo 3, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Una cosa importante, el verso 2 dice que Gallo prosperaba espiritualmente, crecía espiritualmente. Uno podría preguntarse en qué área de su vida Gallo prosperaba espiritualmente. Y aquí encontramos una, mira el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, la de Gallo, de cómo andas en la verdad. En el verso 6, mire, pasemos al verso 6, los cuales han dado ante la iglesia, los misioneros, testimonio de tu amor. Testimonio de tu amor. Entonces, cuando Gallo prospera espiritualmente, los hermanos dan testimonio del crecimiento espiritual de Gallo, de la prosperidad espiritual de Gallo, en la verdad de Gallo y en el amor de Gallo. Versículo 3, verdad, de tu verdad. Y me parece, puedes anotar, cuando dice Juan que los misioneros dieron testimonio de tu verdad, refiriéndose a Gallo, debe referirse a que Gallo tenía una vida genuina, una vida verdadera, una vida auténtica, una vida fiel de tu verdad. Es decir, repito el concepto, los misioneros cuando conocieron a Gallo dieron testimonio delante de Juan y delante de la iglesia de una vida transparente, de una vida auténtica, de una vida genuina, de una vida fiel de nuestro hermano Gallo. En otras palabras, la vida de Gallo brillaba. Gallo era una luz para todos. Todos los que conocieron a Gallo y llegaron a conocerlo daban testimonio de que Gallo era una luz, era una antorcha, era un azar de la tierra, era un tipo fiel, un tipo auténtico, un tipo verdadero. La vida de Gallo no era una vida oculta o escondida. Gallo era un libro abierto, era una carta abierta para todas las personas que lo conocieron. De hecho, aún los hermanos desconocidos llegaron a dar testimonio del amor de Gallo. Y dice el versículo 3, miren el 3 de nuevo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, y ahora de cómo andas en la verdad. ¿Se dieron cuenta? De tu verdad, la autenticidad de Gallo, la vida verdadera de Gallo, la vida auténtica de Gallo, la vida genuina de Gallo, y además de cómo andas en la verdad. Y cuando dice andar, un concepto que hemos estudiado por varios martes, tiene que ver, significa que Gallo vivía su vida de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la verdad. De hecho, cuando dice de cómo andas en la verdad, en el versículo 4, miren el 4, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. 2 veces. Andan en la verdad como andas en la verdad. Y eso me recuerda algo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, me recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan dice que Gallo anda en la verdad
y que no tiene mayor gozo al oír que sus hijos andan en la verdad, eso significa para mí que Gallo andaba, caminaba, seguía las huellas, seguía el ejemplo, seguía las pisadas del propio Señor Jesucristo. Miren primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar, debe vivir como él anduvo. Gallo andaba siguiendo los pies de Cristo, las huellas de Cristo, el ejemplo de Cristo. Gallo se comportaba siguiendo fielmente el ejemplo de Jesús. El que dice que él permanece en él debe andar como él anduvo. En segunda de Juan, el término andar, segunda de Juan, miren el versículo 6, segunda carta de Juan, verso 6, con el término andar. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Esto significa que Gallo andaba como el Señor Jesucristo, andaba guardando los mandamientos como los guardó Jesús. Gallo andaba en amor como Jesús amó. Gallo andaba obedeciendo los mandamientos del Señor. Es decir, que Gallo es un hermano en Cristo que practicaba la verdad, que practicaba el amor, que practicaba los mandamientos del Señor. Y eso lo podría resumirlo de esta manera. Si Jesucristo se hubiese encontrado físicamente, personalmente con Gallo, Jesucristo habría dicho de nuestro hermano Gallo: he aquí un verdadero cristiano que vive conforme a mis mandamientos. Jesús habría dicho eso de nuestro hermano Gallo. Lo mismo que dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. De Gallo, Jesús habría dicho: aquí tenemos un verdadero cristiano que vive su vida conforme a mi verdad, a mis mandamientos y a mi amor. Gallo es el hermano que practica la verdad, que practica el amor, que practica los mandamientos del Señor. Y los misioneros, volvamos a tercera de Juan, y los misioneros, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Los misioneros hablaron, los misioneros dieron crédito, los misioneros le dijeron al apóstol Juan: hemos encontrado, hemos hallado, hemos conocido a un verdadero cristiano, un verdadero siervo del Señor, un hombre que practica la verdad, un hombre que practica el amor, un hombre que practica los mandamientos del Señor, un hombre realmente verdadero. Como los misioneros dieron testimonio de la verdad de Gallo y cómo dieron testimonio de que Gallo anda en la verdad. Me recordé al mismo apóstol Pablo, cuando Pablo daba créditos, cuando Pablo daba testimonio de colaboradores fieles, de hermanos comprometidos, de hermanos serviciales. Y me recuerdo en estos momentos el matrimonio de Priscila y Aquila, como Pablo dio testimonio de Fortunato, de Alcaico, de Epafras, de Epafrodito, de Onesíforo, de Juan Marcos, como Pablo da testimonio de estos siervos colaboradores, de estos siervos fieles, de estos siervos comprometidos con la verdad, comprometidos con el evangelio.
Los apóstoles reconocen las virtudes, reconocen la labor de sus colaboradores. Aquí el anciano Juan se regocija porque los misioneros, ellos dan testimonio de la verdad de Gallo, dan testimonio del amor de Gallo, dan testimonio de la fidelidad de Gallo. Otros alaban a Gallo, otros dan testimonio de Gallo, y me preguntaba en este día, cuando los hermanos dan testimonio de ti, o cuando los hermanos dan testimonio de mí, ¿qué virtud más resalta a los hermanos cuando alguien piensa en ti como colaborador, como servidor en la iglesia del Señor? ¿Qué frutos espirituales resaltan más en tu vida los hermanos que te conocen cuando dan testimonio de ti? Dan testimonio la iglesia donde sirves, la iglesia donde colaboras, la iglesia a la cual perteneces. ¿Dan los hermanos testimonio de tu amor sincero? ¿Dan testimonio de tu bondad, de tu paciencia, de tu humildad? ¿Hablan los hermanos de tu mansedumbre, de tu dominio propio, de tu fidelidad, de tu perseverancia, de tu hospitalidad, de tu piedad? ¿Dan los hermanos que te conocen testimonio de esas virtudes? Los misioneros dieron testimonio de Gallo, de la verdad de Gallo, del amor de él, de la fidelidad de él. Y esto, versículo 4, tercera de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí tenemos que detenernos un momentito. No tengo yo mayor gozo que este. Y yo podría decir que este es el gozo de todos los gozos. Es la alegría de todas las alegrías. Es la satisfacción de todas las satisfacciones del anciano apóstol Juan. Es verdad que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando este pecador arrepentido, convertido a Jesús, comienza a andar en la verdad, comienza a caminar en la verdad, cuando este nuevo hermano comienza a prosperar espiritualmente, a crecer espiritualmente, a mostrar los frutos del Espíritu en su vida, a mostrar la transformación de su vida, no hay mayor gozo que ese. No existe un gozo más grande el oír que mis hijos andan en la verdad. El anciano siente un gran gozo al oír la conducta, el comportamiento, la actitud de sus hijos que andan en la verdad. Y cuando dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, hijo significa que la conversión de Gallo se debió a que Juan tuvo que haberlo evangelizado y llevarlo a unirse a Cristo en el bautismo. En el Nuevo Testamento existe ese pensamiento que cuando uno le predica el evangelio a otro y se convierte a Cristo y se entrega a Cristo y nace de nuevo, existe el pensamiento que el que engendró, el que le predicó, el que lo llevó a Cristo, es como un padre espiritual. Recuerdo en 1 de Corintios, vamos
Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice el texto bíblico, Pablo hablando a los corintios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos, amados hijos míos. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o nodrizas, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Por tanto, yo soy su padre espiritual. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando le escribe a Tito, verdadero hijo en la fe común. Y cuando le escribe al hermano Filemón, le ruega por su hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, cuando los apóstoles engendraban, predicándole el evangelio a otros, a Timoteo, a Onésimo, a Tito, a los corintios, a los tesalonicenses, cuando los apóstoles predicaban el evangelio los engendraba, los hacía nacer de nuevo, y ellos consideraban a las nuevas criaturas, a los nuevos cristianos, como padre, como hijos espirituales. Como hijos espirituales. Estoy estudiando la carta de Filemón con los 3 matrimonios, con Hernán, con Alirio y con Howard. Estamos estudiando y conversábamos sobre qué pensábamos nosotros, qué pensamos cuando unos padres biológicos abandonan a sus hijos o a sus hijas. ¿Qué pensamos de ellos? Todos llegamos a una conclusión de padres crueles, de padres malos, porque ni una leona, ni una osa abandonan a sus cachorros. Pero pensamos en esto. A veces nosotros, en la iglesia de Cristo, predicamos el evangelio, las personas nacen de nuevo en el bautismo, son una nueva criatura, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero la pregunta fue esta en la conversación: ¿a cuántos nuevos convertidos, a cuántos recién nacidos, nosotros como pastores, nosotros como evangelistas, nosotros como predicadores, nosotros como miembros de la iglesia del Señor, a cuántos recién convertidos hemos abandonado también? Los hemos abandonado. No les hemos enseñado todo el consejo de Dios. No les hemos enseñado todas las cosas que Cristo mandó a hacer. Entonces uno tiene que pensar. Nosotros predicamos el evangelio, las personas nacen de nuevo, ahí recién comienza todo. A ese discípulo hay que tratarlo como un hijo espiritual, hay que tratarlo con cuidado, hay que protegerlo, hay que ayudarlo en su crecimiento espiritual, hay que ayudarlo en su desarrollo espiritual, porque el gran gozo de los evangelistas es oír, es ver que ese recién convertido camina en la verdad, prospera espiritualmente, crece espiritualmente, es perfeccionado, es equipado para llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Entonces es una preocupación mía personalmente, y ayer lo hablábamos también con el pastor Raúl, es una preocupación de cuidar a los recién convertidos. El hermano Juan Pasaro acaba de convertirse el domingo en Cristo. ¿Y qué pastores van a cuidarlo a ellos, a él? ¿Qué pastores van a ayudarlo en su crecimiento espiritual?
¿Quién va a protegerlo de los lobos rapaces? ¿Quién lo va a proteger de los engañadores? Por eso conversamos hoy día con los matrimonios. Es importante establecer ancianos en cada congregación. Por eso es importante tener más ancianos en la congregación, por lo menos de los nogales. Porque necesitamos pastores que cuiden de las ovejas, que ayuden a crecer espiritualmente a las ovejas. Miren el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos no solamente creyeron en la verdad, no solamente oyeron la verdad, no solamente obedecieron la verdad, sino que andan en la verdad, caminan en la verdad, están prosperando espiritualmente, están creciendo espiritualmente, están desarrollando una vida espiritual normal, saludable. Y eso le produce gran gozo al anciano apóstol Juan. El oír que mis hijos andan en la verdad. Andar en la verdad en los escritos de Juan es lo mismo que andar en la luz. Andar en la verdad es lo mismo que andar en amor. Andar en la verdad es lo mismo que andar sabiamente. Andar en la verdad es lo mismo que andar dignamente. Gallo anda en la verdad. Significa que su vida vive él de acuerdo a la verdad. Vive de acuerdo al evangelio. Vive de acuerdo a lo que él creyó. Y es sumamente importante el tema de la verdad. Mira el versículo 1. El anciano Agallo, el amado, a quien amo, es la verdad. Versículo 3. De cómo andas en la verdad. Versículo 4. Que mis hijos andan en la verdad. La verdad se posesionó de Gallo. Gallo es un tipo que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Gallo es un hombre hacedor de la palabra, que persevera en la palabra, que permanece en la palabra, que vive la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios. Y para Juan no hay mayor gozo que ese. Conversamos hoy día con los matrimonios también sobre nuestros propios hijos cristianos, sobre nuestros propios hijos. Y nos preguntábamos como padre, ¿cuál es nuestro mayor gozo en la vida de nuestros propios hijos? Y nos preocupamos como padres de la espiritualidad de nuestros hijos, del crecimiento espiritual de nuestros hijos, del desarrollo espiritual de nuestros hijos. Nosotros sentimos gozos cuando oímos del bautismo de nuestros hijos, cuando vimos el bautismo de nuestros hijos. Pero el mayor gozo es cuando nuestros hijos crecen, se desarrollan espiritualmente y comienzan a andar en la verdad, andar sabiamente, andar dignamente, andar de acuerdo al Evangelio. A los discípulos, hermanos, nosotros que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a los discípulos que bautizamos hay que enseñarle todas las cosas para que los discípulos anden en la verdad. Hay que enseñarles todo el consejo de Dios. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Jesús quiere que hagamos discípulos, que nos reproduzcamos, que nos multipliquemos, que hagamos más discípulos para Él. Pero para eso, a los discípulos hay que enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado. A los discípulos hay que enseñarles todo el consejo de Dios. Para que crezcan, para que prosperen espiritualmente, para que desarrollen una vida normal, saludable. Pero esa es nuestra responsabilidad. Por eso Dios constituyó profetas, apóstoles,
pastores, evangelistas, maestros, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, para equipar al cuerpo de Cristo, para que todos los miembros de la iglesia lleguen a la unidad o a la estatura del Hijo de Dios. El mayor gozo, hermano, el gozo de todos los gozos, es oír, es ver el crecimiento espiritual de los hijos espirituales, de los nuevos convertidos, de los que han nacido de nuevo. Por eso tenemos una gran labor que hacer, un gran trabajo que hacer. Versículo 5, tercera de Juan, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, los cuales han dado testimonio de tu amor. Nuevamente, la misma idea. Los misioneros que visitaron a Gayo ahora dan testimonio del amor de Gayo. Miren el versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ya dieron testimonio de tu verdad. Dieron testimonio de cómo anda en la verdad Gayo. Ahora dan testimonio del amor. Cuando Gayo daba hospitalidad a los misioneros, los predicadores podían contar con él. Porque dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. En los tiempos antiguos, ya dije en la introducción, la hospitalidad era una expresión totalmente de amor. Algunos habían dado hospitalidad a ángeles sin saberlo. La palabra de Dios nos llama a practicar la hospitalidad. De hecho, en el libro de Mateo, miren en el libro de Mateo, para que veamos esto, libro de Mateo capítulo 10, verso 40, libro de Mateo capítulo 10, verso 40, dice el texto, libro de Mateo capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Recibir a los predicadores es recibir a Jesucristo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que Gayo, al recibir a los predicadores de la verdad del Evangelio, estaban recibiendo al propio Señor Jesucristo. Y recibir al Señor Jesucristo era recibir al Padre. Versículo 41. El que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa, hay una bendición. Recibir a los predicadores del Evangelio, mira, es recibir a Jesucristo mismo. ¿Ven la importancia de la hospitalidad? Recibir a Jesucristo en la casa es recibir a Dios mismo, al Padre. Recibir a un predicador es recibir al Señor. El que reciba profeta, recompensa de profeta recibirá. El que reciba un justo, recompensa del justo recibirá. Y el que le da un vaso de agua fría, un pequeñito discípulo de Cristo, recompensa va a tener. Hay una gran bendición.
Hay una gran espiritualidad en recibir a los predicadores del Evangelio. Y Gallo los recibía fielmente, fielmente lo hacía. Por eso se pide que los cristianos debemos practicar la hospitalidad. Eso significa tener las puertas del hogar siempre abiertas a los hijos de Dios, a los justos, a los cristianos, a los pequeñitos, a las ovejitas, siempre dispuesto a recibirlo. Por eso se pide lo mismo para los que van a ser ancianos de la iglesia, ser hospitalarios. Y dice aquí, especialmente a los desconocidos, especialmente. Soy malo para las historias, soy malo para las experiencias, pero recuerdo que un día sonó mi celular como las 6 de la mañana y me estaba llamando un hermano haitiano llamado Arnold. Yo le pregunté, ¿y quién es usted? Soy Arnold, pero no le entendía bien su castellano, su español. ¿Y en qué puedo servirte? Estoy aquí en un sector de Santiago, en Quilicura, y estoy en la calle porque me echaron de la casa y estoy con mi maleta y no sé qué hacer. ¿Y quién te dio mi número? No lo sé, pero un hermano del sur de Chile me lo dio. ¿Y cuál es el nombre? No lo sé, realmente no me recuerdo. ¿Y tú quién eres? Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, me dijo. Ok, me levanté, me subí al carro y fui a Quilicura. Y en un supermercado, un tipo casi de 1,90 m, bien alto, haitiano, morenito, estaba ahí bien vestido con una maleta. Lo invité a tomar desayuno, lo invité a comer. Y él me dijo, yo no sé dónde quedarme ahora. Y yo no sabía si era de la iglesia de Cristo o no. Por el versículo que dice en tercera de Juan, en el versículo 5, tercera de Juan 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y me pregunté, si Gallo no los conocía, ¿cómo supo Gallo que estos desconocidos predicadores eran del Evangelio de Cristo y no eran falsos profetas, falsos maestros o anticristo que también habían salido por el mundo? Porque a eso no había que darle la bienvenida, ni había que recibirlos en casa, según segunda de Juan. Entonces, creo yo que Gallo los recibió en casa por el mensaje que predicaban, por el mensaje que proclamaban. Ellos estaban predicando que Jesucristo había venido en carne y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces comencé a interrogar a mi hermano Arnold, al haitiano, si realmente era de la verdad, si era de la iglesia de Cristo, si era cristiano realmente. Y comencé a interrogarlo y cuando le hacía una pregunta, él me decía, los domingos nos reunimos para partir el pan. Después me decía que el bautismo era para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y que nosotros debemos adorar a Dios a capela, con la mente, con la boca y con el corazón, porque nosotros somos los instrumentos para Dios en la adoración. Wow, yo dije, este es de la verdad, este es de los nuestros, este es un escogido, este es un elegido de Dios. Y lo traje a mi casa. El problema es que al otro día nosotros salíamos de vacaciones con la familia.
Pero no fue un problema. Le entregamos las llaves de la casa, le entregamos todo y lo dejamos a cargo de la casa por 10 días. Y nunca lo habíamos visto en nuestra vida. Y nadie hablaba de él porque nadie lo conocía. Pero confiamos en él. Le brindamos la mejor hospitalidad a él, después a su esposa, ahora a su hija. Y ahora están en Santiago, viven en Santiago, sirven al Señor y tienen su propia casa, su propio hogar. Entonces, recibir a un hermano es recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo es recibir al que lo envió. Recibir a un profeta, recompensa de profeta vas a tener. Recibir a un justo, recompensa de justo vas a tener. Y Gallo entiende eso acerca de la hospitalidad. Además, me le pasó por la mente a muchos hermanos que conozco aquí en Chile como Gallo. La lista es larga, gracias a Dios que la lista es muy larga de tantos lindos hospedadores que tenemos en Santiago. Pero elegí a mi querido Eduardo Beltrán y a su querida esposa Marta Cisternas de Arica. Ellos son como Gallo. Ellos son los más grandes hospitalarios que yo puedo conocer. Sé que hay otros tan buenos como ellos, pero mi amor y mi respeto por Eduardo Beltrán y por Marta Cisterna. ¿Cuántos años cooperando con la verdad, ayudando con la verdad, ayudando en el progreso del Evangelio de Jesús? De hecho, a Eduardo en Arica le decían el samaritano, porque ayudaba y recibía a todo el mundo que estaba en necesidad. No importa en la condición que estaban las personas, Eduardo ayudaba a su prójimo, lo ayudaba como lo ayudaba el samaritano de la parábola. Eduardo, un tipo que veía a las personas con misericordia. ¿Y qué decir de su esposita Marta, que están conectados en esta noche? Tremendos hospedadores. Mis respetos para ellos. La lista es larga, hay otros más, pero decidí hablar de Eduardito Beltrán y doy testimonio de él, doy testimonio de Marta, de que ellos andan en la verdad, cooperan con la verdad y en el progreso del Evangelio. Y benditos son todos los hospedadores, los que reciben a un predicador, a Jesucristo reciben. Recibir a Jesús es recibir al que lo envió. Así que Gallo, versículo 5, fielmente te conduces. Los misioneros podían contar con Gallo en todo tiempo. Gallo se comportaba fielmente en su servicio hospitalario. Gallo mostraba lealtad, hospitalidad, brindaba amor a todos los que él podía recibir en su casa. Gallo es el hermano que hacía sentir seguro, confiado a los hermanos que hospedaba. Es el resultado de su fe en Cristo, es el resultado de andar en la verdad, de amar la verdad. La verdad y el amor de Gallo no estaban ocultos en su corazón. El amor de Gallo, la verdad de Gallo, era notorio a todos los creyentes que pasaban por su caso. Gallo era el hermano que no amaba de palabra y de lengua. Gallo amaba de hecho y en verdad a los hermanos. Gallo no le cerraba el corazón a nadie.
Gayo abría su corazón a los hermanos para brindarle refugio a cada uno de ellos. Dice el verso 6, miren el verso 6, por favor. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Anota esa frase. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. El anciano acaba de decir lo que Gayo estaba haciendo. Ahora el anciano pasa a decirle a Gayo lo que debe continuar a hacer. Mira el versículo 6. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio para que continúe en su viaje. Gayo, hasta ahora te han comportado fielmente. Hasta ahora estás haciéndolo muy bien. Ahora te voy a pedirte que continúes haciendo dignamente, fielmente, comprometido con la verdad, para que estos misioneros continúen su viaje predicando el Evangelio. La palabra interesante aquí es encaminarlos. Miren el versículo 6. Encaminarlo significa que Gayo debía darle a los misioneros todo lugar con sus viajes misioneros. Encaminarlos significa que Gayo debía asumir la responsabilidad, incluso financiera, de los misioneros para que continúen su viaje predicando el Evangelio. Y por eso te pido en este momento que anotes la palabra del verso 6, encaminarlos. Encaminarlos significa equipar a los predicadores, preparar a los evangelistas para su próximo viaje. Encontramos esa enseñanza en todo el Nuevo Testamento, pero he escogido algunos textos. Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Les invito a que veamos Romanos capítulo 15, esa palabra, por favor. Versículo 24. Pablo quiere visitar la iglesia en la ciudad de Roma, pero visitar la ciudad de Roma es solamente por un tiempo. Pablo quiere llegar a España, llegar con el Evangelio a España, pero por su paso por Roma, Pablo pide esto en el 15:24 a la iglesia de Roma, 15:24. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Primero va a pasar por Roma, después va a irse a España. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado, ahí está la palabra, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y ser encaminado. Lo que Pablo, en otras palabras, está pidiendo es ayuda económica para poder llegar a España. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, por favor. Versículo 6. Primera de Corintios 16, versículo 6. Versículo 5. Primera de Corintios 16, versos 5 y 6. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Verso 6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno con vosotros, para que vosotros
me encaminéis a donde haya de ir. Pablo está pidiendo ayuda a la iglesia de Corintio para que Pablo continúe con sus viajes. Segunda de Corintios 1:16. Segunda de Corintios 1:16. Dice el apóstol: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Ayúdeme para llegar a Judea. Todas estas ayudas eran económicas para que Pablo continuara con sus viajes a España, a Jerusalén, a Judea, a cualquier lugar donde Pablo llevaba el evangelio. En el libro de Tito, capítulo 3, vamos a Tito 3, libro de Tito, por favor, 3:13, ahí lo dice mucho más claro. Tito, capítulo 3, verso 13. Pablo le dice a su hijo verdadero en la fe llamado Tito, le dice lo siguiente: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales, con solicitud, de modo que nada le falte. Tito encamina a Apolo, a Zenas, para que nada le falte a ellos en su viaje. Gallo, volviendo a tercera de Juan, Gallo se preocupaba de que a los predicadores del evangelio no les faltara nada para seguir con la misión. Gallo debía cubrir todas las necesidades de los predicadores: comida, ropa, alimento, bebida, agua, dinero, todo lo necesario para que los predicadores pudiesen continuar predicando el evangelio de Jesús. Además, tercera de Juan dice, versículo 6, tercera de Juan, verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Como es digno de Dios. La hospitalidad de Gallo era hecha con amor, con sinceridad, con fidelidad, con dignidad y con excelencia. Es decir, que Gallo debía encaminar a los predicadores con dignidad, con excelencia, como si se tratara del propio Señor Jesucristo. Los hermanos a quienes Gallo debía encaminar eran siervos de Jesucristo. Son benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Los predicadores deben ser tratados con dignidad, como trataríamos al propio Señor Jesucristo. Recuerden en Mateo capítulo 25, cuando Jesús les dice a los benditos de su Padre: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Jesús dijo, a mí me lo hiciste. Cuando recibiste a estos pequeñitos, a mí me recibiste. Si un vaso de agua fría le das a uno de estos mis discípulos, a mí me lo diste, dijo Jesús. Entonces, Gallo debía, con excelencia, con dignidad, con amor, servir a estos predicadores. Con el propósito, como termina el verso 6, para que continúen su viaje.
Además, versículo 7, miren el versículo 7, porque ellos, los predicadores, salieron por amor al nombre de él, sin recibir nada de los gentiles. Estos evangelistas, estos misioneros, no son cristianos comunes que andaban paseando o andaban de turistas de pueblo en pueblo. No, estos son misioneros, son predicadores del evangelio. Dice el texto, porque ellos salieron. Estos evangelistas están llevando fielmente la misión que Cristo ordenó. Estos salieron por el mundo a ser discípulos, salieron por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, porque ellos salieron. Y salieron tiene el sentido de que abandonaron sus propias casas, abandonaron sus propias tierras, abandonaron sus propias comodidades, salieron de su confort para predicar el evangelio a toda criatura. Y es interesante porque hoy día estamos todos confinados, estamos todos encerrados en nuestras casas. Y aquí el texto dice, versículo 7, porque ellos salieron. Estamos en un tiempo donde nadie puede salir, nadie quiere salir. Pero se puede salir. Se puede salir. Usted sabe y yo sé que se puede salir. ¿Por qué lo sé? Hoy día estudiando con mis sobrinas, con nuestros matrimonios, me dijeron que los malls estaban todos llenos hoy día en Santiago. Como si fuera la Navidad, como si fuera el 18 de septiembre. Las calles están todas llenas aquí en Santiago. Todo el mundo sale a comprar, todo el mundo sale a restaurar. Pero salen al mercado, salen a las ferias. Pero no hay que salir, dicen algunos por ahí. Hay que ser prudente. No hay que salir, hay que cuidarse, hay que protegerse. Pero ¿por qué salen al mall? ¿Por qué salen al mercado? ¿Por qué salen a restaurantes? Todos salen a todas partes. Pero ¿quién sale a predicar el evangelio? ¿Quién sale a anunciar a Jesucristo? ¿Quién sale a predicar el evangelio a los inconversos? Los inconversos no van a llegar a tu puerta. Los inconversos no van a llegar a tu casa a decirte, predíqueme el evangelio. Ellos no van a hacer eso. Los cristianos tenemos que salir. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos para cumplir fielmente el propósito de Dios y salió sin saber a dónde iba. Moisés tuvo que salir y dejar Egipto para llevar a cabo la misión de Dios. De hecho, nuestro propio Señor Jesucristo tuvo que salir, tuvo que abandonar la gloria que tenía con su Padre y venir a nuestro mundo. Jesucristo abandonó su mundo, su gloria, su reino, para venir a nuestro propio mundo. Siendo rico, Él se hizo pobre para traernos el Evangelio. Jesús tuvo que venir de su mundo a nuestro mundo a salvarnos. Hermanos, Jesús lo arriesgó todo por venir a salvarnos. Jesús lo arriesgó todo, lo sacrificó todo, lo entregó todo para venir a salvarte a ti y venir a salvarme a mí. Estos misioneros abandonaron sus casas, sus familias, sus tierras, sus amigos, sus comodidades y salieron para predicar a Jesucristo. Jesús les había dicho, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Jesús les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Por eso doy gracias a Dios por nuestros evangelistas aquí en Nogales, por los evangelistas allá en Monterrey. Sé que han salido a predicar el evangelio, sé que han salido a golpear puertas, sé que han salido. La iglesia tiene que salir a predicar el evangelio. La iglesia tiene que salir a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y tú y yo tenemos que seguir con esa misión. Dice el texto en versículo 7, porque ellos salieron por amor al nombre de Él. El gran motivo por qué estos misioneros salieron y dejaron sus hogares, dejaron su tierra, era el amor que le tenían al nombre de Jesucristo. Estos ministros del Evangelio tuvieron el mismo motivo que tuvo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. Tuvieron el mismo motivo. Miren, primero de Juan 4, versículo 9. Miren, primero de Juan 4, verso 9. El mismo motivo. Primero de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estos misioneros salieron por amor al nombre de Jesucristo. El celo, la pasión por el nombre de Cristo es la motivación más fuerte, más poderosa que puede tener un cristiano para salir a predicar a Jesucristo. La gran motivación. Pablo dice en 2 de Corintios, porque el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me domina, el amor de Cristo se ha posesionado de mí, el amor de Cristo me controla. Por eso persuadimos a todos los hombres. Por eso llevamos todo pensamiento cautivo al amor, a la obediencia de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra gran motivación para la hospitalidad? ¿Cuál debe ser nuestra gran motivación para salir a predicar el Evangelio? ¿Qué nos motiva a servir? ¿Qué nos mueve a dar refugio a otro? El amor de Cristo debe ser nuestra primera y gran motivación. Es lo que Jesús le dijo a Simón Pedro: ¿me amas? Cuida de mis corderos. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. Todo comienza con el amor a Cristo. Todo comienza con eso. El amor al Señor. Estos misioneros salieron, renunciaron, abandonaron sus casas por amor al nombre de Él. Dice el versículo 7, sin recibir nada de los gentiles, sin recibir nada de los gentiles. El amor de Cristo, hermano. Un día nos llegó una carta de la ciudad de Arica, de un hermano Fernando y de un tal Eduardo Beltrán, de la ciudad de Arica. Nosotros somos de Santiago. Yo nunca en mi vida había salido de Santiago. Había que ir a Arica 35 horas arriba de un bus o de un camión, como dicen en México.
nos quedamos mirando los evangelistas y dijimos, ¿qué habría hecho Jesucristo si él hubiese recibido esta carta del tal Fernando o del tal Eduardo Bertrán? ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Habría ido Jesús a Arica? Son 35 horas en bus. Jesús habría ido a pie. Nos subimos al bus y fuimos a Arica. Un día y medio arriba del bus. Un día y medio para allá y un día y medio para acá. Ahí conocí por primera vez a Eduardo Bertrán y ahí comenzó la Iglesia del Señor. Y Beltrán fue uno de los primeros bautizados allá. Pero había que salir. Había que dejar espositas, hijos, familias. Pero había que salir. Por amor al nombre de Jesús. Debe ser la gran motivación. El amor a Cristo Jesús. Se viene una campaña de 7 días en la noche de oración. Se tiene que salir. Tengo que ir a ver a mi familiar, tengo que ir a ver a mi amigo. Tengo que llevarle el flyer, enviarles el flyer. Tengo que asegurarme que se conecten, porque vamos a estar 7 días predicando el Evangelio en las noches de oración. Y el Espíritu Santo puede convencer a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. El Espíritu Santo puede convencer a los que escuchen el Evangelio. Pero hay que salir. Hay que salir a hacer la invitación. Hay que mandar invitaciones para que la gente escuche el Evangelio. Dice nuestro texto, versículo 7, sin recibir nada, sin aceptar nada de los gentiles. Los gentiles son los paganos, son los incrédulos, los que rechazan a Jesucristo. Son los cristianos, es el pueblo de Dios, los que tenemos el privilegio de ayudar a los predicadores del Evangelio. No son los paganos, no son los incrédulos. Es usted, soy yo, los que debemos ayudar a nuestros evangelistas, a nuestros predicadores, para que continúen predicando el Evangelio de Jesús. Dice el versículo 8, nosotros pues, no los gentiles, no los incrédulos, no los paganos, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y cuando dice el versículo 8, nosotros pues, nosotros es una palabra muy, pero muy fuerte en el texto griego. Nosotros significa únicamente, solamente nosotros. Nadie más. Nosotros los cristianos, nosotros los escogidos, nosotros el pueblo de Dios, debemos ayudar y acoger a tales personas. Luego dice, mira el versículo 8, nosotros pues, y luego dice, debemos, nosotros debemos acoger a tales personas. La palabra debemos es tan fuerte como la palabra nosotros. Significa que es mi obligación, es mi responsabilidad, es mi compromiso ayudar a los predicadores del Evangelio. Es la iglesia la que debe cooperar, la que debe sostener, la que debe ayudar a sus propios predicadores. Por eso ofrendamos generosamente. Por eso realizamos los cultos unidos de Misión Chile, para ayudar a la obra de Antofagasta, a las
iglesias del norte, a las iglesias del sur de Chile. Pero dice Juan, nosotros pues debemos, nosotros, únicamente nosotros, debemos, en nuestra obligación, en nuestra responsabilidad, apoyar en todo, encaminar en todo, proveer en todo a nuestros predicadores del Evangelio. Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Porque los inconversos, ¿cómo invocarán el nombre de Cristo en quien nunca han creído? ¿Cómo creerán en el nombre de Cristo de quien nunca han oído? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo a los inconversos se les va a predicar si no son enviados? La iglesia tiene que enviar a sus predicadores, tiene que enviar a sus misioneros, tiene que enviar a sus evangelistas. Es responsabilidad de la iglesia proveer, encaminar, sostener, suplir todo lo que podría faltarle a nuestros predicadores. Es una responsabilidad. En Gálatas capítulo 6, miren Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Yo sé que este versículo casi nunca se predica, casi nunca se enseña. Pero nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 4. No, versículo 6. Gálatas 6, verso 6. Dice el apóstol Pablo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra. Voy a poner un ejemplo. Pero este ejemplo es solamente ejemplo. No quiero que se haga así conmigo, sino yo quiero que lo haga usted con su predicador, con su evangelista, con su maestro. No lo haga conmigo, hágalo con su predicador. El que es enseñado en la palabra. En esta noche, ustedes son enseñados en la palabra de Dios. Ustedes. Yo les estoy enseñando a ustedes la palabra de Dios cada martes, cada jueves, cada sábado. ¿Qué más dice el texto? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, de toda cosa buena, usted tiene que hacerme partícipe a mí, al que lo está instruyendo, al que le está predicando, al que le está enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto. Eso significa en la práctica que yo debo preocuparme de la persona que me enseña la palabra de Dios, de la persona que me instruye la palabra de Dios. Preocuparme de que a mi maestro, a mi predicador, no le falte nada. Proveerle todo lo que él necesita para que siga predicando, para que siga enseñando la palabra de Dios, para que continúe su misión. Comentaba con algunos predicadores el día sábado, y lo digo de verdad, no quiero que suene como queja. No, Dios sabe que no lo digo con esa intención. Pero en mis 40 años en la Iglesia de Cristo, he visto cómo los predicadores se preocupan de los miembros, y cuando los miembros tienen un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema de necesidad, el problema que sea, los miembros de la iglesia, en la mayoría, a los primeros que llaman, a los primeros que acuden, a sus predicadores, a sus pastores, a sus evangelistas. Son los primeros.
y le cuentan el problema y cuentan la situación. Venga a vernos, ayúdenos con nuestro hijo, ayúdenos con nuestro matrimonio, ayúdenos con nuestra familia, ayúdeme con esto. Y está bien. Y los pastores y los predicadores lo hacen con gozo, con alegría. Amén. Pero, aquí viene. A veces la llamada telefónica es a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Y está bien, está bien. Por amor a Cristo se hace todo eso. Pero cuando ese mismo matrimonio, esa misma familia, esa misma hermanita y hermanito, cuando reciben una bendición de parte de Dios, espiritual, material, lo que sea, nunca se acuerdan de sus pastores, nunca se acuerdan de sus predicadores. No hacen partícipe de la bendición a sus predicadores y a sus pastores. No lo hacen. Se olvidan de ellos. Solo acuden cuando necesitan de una oración, necesitan de algo. Pero, ¿qué dice el texto? Gálatas 6:6, ¿qué dice? El que es enseñado en la palabra, ustedes, haga partícipe de toda cosa buena al que te está instruyendo, al que te está enseñando, al que te va a llevarte un día a la presencia de Dios, al que te está ayudando a crecer espiritualmente. Haga partícipe de toda buena al que lo instruye. Usted tiene que hacer participar de toda cosa buena a sus pastores, a sus predicadores, a sus maestros, a sus enseñadores. Y te recuerdo esto. Mira lo que dice el versículo 7. Mira el versículo 7. Estoy en Gálatas 6:6, ahora Gálatas 6:7. No os engañéis. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es un asunto delicado, pero muy delicado, porque dice el verso 8, mira, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si yo no hago partícipe de toda cosa buena al que me instruye, estoy sembrando para la carne. Pero si yo hago partícipe de toda cosa buena al que me instruye, estoy segando para la vida eterna. Sembrará para la vida eterna. Sembrar para la carne, no hacer partícipe a mi predicador de toda cosa buena al que me instruye, cegar para el espíritu, cegar para la vida eterna, es que yo hago participar a mi predicador, a mi pastor, de toda cosa buena que recibo de parte de Dios. No nos cansamos, pues, de hacer el bien, así que si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así termina el texto. En segunda de Timoteo, capítulo 5, segunda Timoteo, capítulo 5, dice el texto, estoy porque Juan dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 5, verso 17. O sea, disculpen, primera Timoteo, capítulo 5, verso 17. Segunda Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente. Los ancianos, los pastores, los obispos que gobiernan bien, sean tenidos por doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. La iglesia debe darle un doble honor a sus pastores, especialmente a pastores que se dedican a predicar y se dedican a enseñar. Yo sé que los pastores nuestros de la Iglesia de Cristo nos buscan eso.
no son codiciosos. Conozco a nuestros pastores. Pero la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de darle el doble honor a sus pastores, a sus predicadores, a sus maestros. ¿Y cuál es este doble honor que la iglesia debe darle a sus pastores? Versículo 18, segunda Timoteo 5, 18. Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno el obrero de su salario. El doble honor significa un doble sueldo, una doble paga para los que se dedican a predicar y a enseñar. Eso significa. Es mi responsabilidad enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Y lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Volvamos a tercera de Juan y terminamos. Volvamos a tercera de Juan y terminamos. Tercera de Juan, versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. El anciano Juan quiere que Gallo continúe colaborando con la verdad. Colaborar con la verdad significa ser aliado y estar de parte de la verdad. Colaborar con la verdad significa cooperar con la predicación del reino de Dios. Colaborar con la verdad significa ayudar en el progreso, en el crecimiento del reino de Dios. Debemos colaborar con la verdad, hermanos míos. Por esa razón, nuestras ofrendas deben ser más generosas para cubrir, para suplir estas necesidades, para que a nuestros evangelistas, a nuestros predicadores, los podamos encaminar. A ellos nunca les debe faltar nada, porque ellos han dejado sus casas por amor al nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a practicar esta palabra como cristianos y como congregación. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo martes y que Dios me los bendiga grandemente. Bien, gracias, hermano Pedro, por la